el oxígeno que hay aquí, en este momento, nos entra y cuando sale, sale sin una parte de oxígeno. Se mide y dice, ¿cuánto hemos consumido? Bueno, en estado de basal o de reposo, o durmiendo, digamos que consumimos muy poco. El cerebro casi siempre consume lo mismo. Da igual lo que hagamos, siempre tiene que consumir lo mismo, igual que la glucosa. Pero depende muy mucho la actividad que estemos haciendo para consumir más oxígeno. Una actividad física fuerte, como puede ser correr, pues significa que la musculatura que está en funcionamiento empieza a demandar más oxígeno. A medida que vamos incrementando el ritmo, pues vamos consumiendo más oxígeno, ¿hasta cuándo podemos llegar? Bueno, pues cada uno de nosotros, en función de qué, de la edad que tengamos, de si es hombre o mujer, del entrenamiento que tengamos, de la forma en la que estemos, podemos llegar a unos niveles de consumo máximo de oxígeno. Realmente lo que importa para la parte deportiva es la parte que consume la musculatura. Hay otros tejidos que también consumen oxígeno. Los huesos, la piel, todo, el cerebro consume oxígeno, pero la musculatura son los grandes consumidores de oxígeno. ¿Por qué? Porque es el combustible que nos permite las reacciones químicas que produce energía para movernos. Entonces, si en un tapiz rodante empezamos a examinar el oxígeno que vamos consumiendo, que eso se puede hacer con una espirometría de gases, antes de todo hay que saber la parte muscular que tenemos. Si hacemos un recuento de pliegues, al final tenemos una tablita que decimos, yo por ejemplo, cualquier persona pues tiene un 12% de peso graso, un 36% de peso muscular, un 22% de peso óseo. Es decir, que sabemos cómo estamos formados. No todo el mundo tiene los huesos igual de fuertes, no todo el mundo tiene la misma musculatura. La que importa es la musculatura. Una vez que sepamos la musculatura que tengamos y el oxígeno que consumimos, pues decimos, hemos llegado a un máximo de, vamos a dar un valor de élite. ¿Cuánto puede consumir un atleta de 13 minutos en 5.000? Pues, incluso hay una historiografía, es decir, cuánto es el consumo máximo que se ha medido alguna vez en el mundo. Una persona normal y corriente pues puede consumir en su ejercicio máximo, sin ser muy deportista, 32, 34, 36 mililitros de oxígeno por kilogramo de musculatura y por minuto. Es decir, él corriendo a lo máximo que puede hacer, 32, 34. Cuando el deportista empieza a entrenar y empieza a consumir más oxígeno, esto es una adaptación que hace, es decir, el cuerpo se da cuenta de que tiene que consumir más oxígeno y todo el sistema, que ya diré cuál es ese sistema, se adapta para consumir más oxígeno. Un valor medio de los que estamos aquí, que ninguno somos de élite, pero que tenemos cierto entrenamiento, puede llegar a 45, 48, 50 mililitros, ya, pues casi un 30 o un 40% más que una persona normal. Un atleta élite pues ya se mete en los 60 y se han medido valores, pues por ejemplo, Chema Martínez llegaba a tener 78, 80 y se han medido hasta de 92. Cosa importante, los valores máximos de un deportista no son los corredores, son los deportes que implican más musculatura, cosa obvia. ¿Y cuál es ese deporte? Pues casi siempre el remo. Los remeros de élite, si os fijáis, hacen un gesto en el que ponen casi toda la musculatura en funcionamiento. Desde el cuello, los hombros, el torso, los brazos, abdominales y piernas. Mueven todo. Y todos reclaman oxígeno, con lo cual se han llegado a medir cerca de 92, 94 mililitros. Esos son los valores máximos. Estamos hablando de que un remero de élite de competición puede consumir 3 veces más oxígeno en la musculatura que una persona sana, joven y entrenada. No estoy hablando. También por la parte de abajo, las personas enfermas, cuando existen graves problemas de consumo de oxígeno, bien sea por personas con cáncer, con problemas pulmonares, pues pueden llegar a consumir un mínimo de 10. Es decir, entre esos valores nos podemos mover. En esos casos hay peligro de muerte, evidentemente. El cuerpo necesita oxígeno para funcionar y cuando no podemos proporcionárselo, pues porque nuestro sistema pulmonar está destrozado, por ejemplo, o una anemia gravísima, pues puede estar en peligro nuestra vida. Entonces, un poco con la idea que nos quedamos es que, y ahora os diré para qué sirve este tipo de cosas, cómo se puede entrenar, es que los deportistas de resistencia, los velocistas y mediofondistas pueden tener valores altos, pero nunca van a llegar a los del fondista. ¿Por qué? Un fondista trabaja siempre en la parte alta del espectro, pero no se mete en el metabolismo este del láctico que hablamos, salvo en cierto tipo de entrenamientos de distancia. Por ejemplo, el que vamos a hacer hoy. Hoy una carrera de 1500 o 2000 metros, para nosotros, si lo hacemos, digamos, al 100%, pues sufriendo todo lo que podamos, vamos a poner prácticamente el consumo máximo de oxígeno a tope. Es la típica distancia. Si corremos 5000 metros ya no vamos a aguantar a ese nivel. Tenemos que ir un poquito más despacio, podemos ir sufriendo lo mismo, pero estaremos ya a los 75, 80, 85% del consumo máximo de oxígeno.
es un nivel que es genético, es decir, hay gente que, pues, que consume mucho oxígeno porque tiene una musculatura muy activa. ¿Y de qué depende además? De otras muchas cosas. Como he dicho antes, de la edad. La gente más joven es la que más consume, entre los 20 y 25 años se alcanza el máximo. A partir de los 30, por más que eso, el cuerpo, el metabolismo baja y el entrenamiento puede mantenerlo. Una persona que no entrene pierde un 6, un 8% casi cada 5 o 10 años. Una persona que entrene puede perder un 2 o un 3% con la edad. Las mujeres consumen menos también, pues, porque tienen menos hemoglobina. ¿Por qué esto? Porque el oxígeno que nos llega desde el aire que respiramos, el pulmón, hasta los músculos, se transporta a través de la hemoglobina. Como las mujeres tienen menos hemoglobina, consumen menos oxígeno, con lo cual también es una limitación, ¿no? Todo este es un parámetro que lo miden los entrenadores y lo miden los fisiólogos un poco para saber el nivel de rendimiento. Una persona que de por sí ya tenga un consumo alto de oxígeno, de volumen máximo de oxígeno de entrenamiento, y no se haya dedicado a entrenar, pues es un potencial buen fondista. También no confundáis, o sea, hay gente que dice, tiene un nivel alto de consumo de oxígeno, ¿ya automáticamente va a ser maratoniano, por ejemplo? No, hay otra serie de condicionantes que habría que ver si realmente están capacitados para la resistencia o no. Un volumen alto de oxígeno, de consumo máximo de oxígeno, sí que orienta bastante al medio fondo, carreras de 3.000, de 5.000 metros, pero no necesariamente a carreras de larga distancia. Y de hecho ha habido maratonianes de élite, de marcas de 2.7, 2.8, con consumos de oxígeno relativamente pequeños. ¿Por qué? Pues porque esta gente de maratón suele ser gente de baja estatura, con muy poquito peso, y consumen poco, pero con el poco oxígeno que consume es como un coche muy pesado, muy grande, necesitará mucha gasolina para funcionar y ir deprisa, y un coche que pese poco, como es el caso del maratoniano, pues consumirá menos oxígeno, ¿no? Pues digo que cada uno tiene su efecto. ¿Cómo se puede entrenar el consumo máximo? Diremos que para cualquier persona, independientemente de la prueba a la que se dedique, incrementar el volumen máximo de oxígeno le supone mejor marca. Es muy importante, pero no es lo más, ¿eh? Es casi mejor mejorar los umbrales de los que hablamos, el umbral anaeróbico, que aumentar el consumo máximo de oxígeno. Es decir, si el consumo máximo de oxígeno está aquí y podemos ir el umbral aquí, tendremos una marca. Si sin tocar el consumo máximo de oxígeno elevamos el umbral, vamos a tener mejores marcas. Además, los umbrales los podemos mover mucho mejor que el consumo máximo de oxígeno, porque el consumo máximo de oxígeno, en el mejor de los casos, se puede mejorar un 3 o un 5%, en el mejor de los casos, y los umbrales los podemos mejorar mucho más. Luego es mejor trabajar en la zona de umbrales que en la parte del club. Eso no significa que también en ciertos momentos, en ciertos estímulos, un estímulo del consumo máximo de oxígeno, las típicas series de 1000 metros, estas que duran entre 3 y 5 minutos, pues están orientadas al consumo máximo de oxígeno, y si les hacemos a un ritmo del umbral aeróbico, tocamos las dos cosas, el umbral y el consumo máximo de oxígeno. Eso el entrenador tiene que saber un poquito qué es lo que estamos viendo en función de la prueba que estamos entrenando. Si estamos preparando una media maratón, ambas dos cosas serán importantes, pero será mejor el umbral, porque el ritmo que queremos meter en la media maratón, pues todo lo que nos acerquemos al umbral, ya dije el otro día que no podemos correr una media maratón a nivel de umbral porque no vamos a aguantar. Los de élite casi la pueden hacer, pueden estar al 90%, no tenéis más que ver las marcas. Evidentemente un atleta de élite que pueda correr una media maratón en menos de una hora, pues es que está corriendo casi a su nivel de 10 kilómetros. El récord del mundo de la media maratón me parece que el paso por el 10 es 27 y pico. Entonces estamos hablando de que cómo pueden aguantar 2 10.000 a esos ritmos, porque son capaces de ir en umbral anaeróbico prácticamente durante una hora, cosa que nosotros ni podemos. Si aguantamos media hora, ya vamos con más. Entonces estos son temas de entrenamiento que se debe ser como estimular. También es cierto que con el consumo máximo de oxígeno varía según el estado de forma, y esto varía según la temporada. Es decir, que si vamos midiendo el consumo máximo de oxígeno, esto sería, claro, hacer la espirometría de gases, al comienzo de la temporada y al final, pues habremos aumentado los umbrales. Y esto es lo que utilizan el entrenamiento científico, se mide todo este tipo de cosas porque es la única manera de ver, aparte de las sensaciones que cada uno puede transmitir al entrenador, pues los atletas de élite deberían hacer este tipo de pruebas. De hecho, en la Federación Española hay unos test que para mí no son muy científicos, pero es lo único que se hace, que se miden precisamente estos consumos, estos umbrales, y cuando hay dudas, pues hace la selección española de maratón el que tenga mejor. Los hacen en pista con unos protocolos que hacen 12.000, se les mide el láctico y el consumo, y en función de eso, pues este está mejor que este de forma solamente por este tema. Si fuera tan fácil como esto sería mucho eso, pero ahora al revés, luego pasan muchas cosas en el entrenamiento y la gente resulta que ha llegado cansado, pasado temporada, etc. Bueno, esto es un poquito los conceptos.